Uno de los versículos que durante mucho tiempo me dejó confundida fue una frase que Pablo soltó casi al final de su primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 5, versículo 16, la escritura dice: regocíjense siempre, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y yo pensaba, sí, claro, Pablo, pero no voy a poder estar orando mentalmente todo el tiempo. Entonces me preguntaba, ¿qué quiere decir realmente con todo esto? Y si no se trata simplemente de estar orando mentalmente de manera constante o de tener que repetir oraciones en voz alta o estar conscientes de cada momento de oración. Y si Pablo está hablando de algo diferente, cuando escuchaba ese versículo sentía una especie de culpa silenciosa, como si no estuviera cumpliendo con algo que se esperaba de mí. Parecía imposible y terminaba sintiéndome completamente derrotada. Pero después empecé a preguntarme si orar sin cesar no tiene que ver con la cantidad de veces que oramos, sino con la orientación de nuestro corazón. Tal vez se trata de entrenar nuestra atención para dirigirla a Dios. No sé si eso te hace algo de sentido. Y si estamos llamados a caminar en el Espíritu y no según la carne, no haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios, entonces surge otra pregunta. ¿Cómo abro mi vida completamente a Dios en oración de manera continua hasta que esa oración se convierta en mi fuente de vida? ¿Y cómo hago para que esa oración sea mi hogar, un regreso a casa, en lugar de convertirse en una tarea más en mi lista de pendientes que compite con todas las demás cosas de mi vida? ¿Cómo lo hago realmente parte de mí? ¿Y qué pasaría si toda mi vida pudiera convertirse en una oración? Me pregunto si eso es precisamente lo que Pablo quiso decir en este versículo. Y por eso en este video quiero compartir contigo una poderosa práctica de oración que aprendí y que realmente transformó la manera en la que veo a Dios presente en cada momento. Voy a enseñarte la oración del examen. Probablemente ya hayas escuchado hablar de ella, pero lo que quiero compartir contigo especialmente es el poder de cada uno de sus pasos y cómo incorporarla a tu vida para que se convierta en un ritmo natural, casi subconsciente, hasta formar parte de quien eres, en lugar de ser simplemente una práctica que tienes que añadir a tu rutina. Al principio se puede sentir como algo nuevo que estás agregando a tu vida y en cierto modo sí, es algo nuevo, es una forma de entrenamiento espiritual. Pero ponerla en práctica puede convertirse en una de las cosas más beneficiosas que hagas en tu vida. Al menos esa es la experiencia de muchas personas que la han practicado para poder aprender a convertirse en una persona capaz de notar la presencia de Dios en todo momento. No solamente en los tiempos buenos, sino también en los momentos de confusión, en las pruebas, en las crisis y en todas esas situaciones difíciles que muchas veces nos pasan. Una de las cosas que Juan el Bautista y Jesús repiten constantemente en las Escrituras es el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, dice la Escritura. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. En la mayoría de nuestras Biblias se traduce como arrepentimiento, pero muchas veces reducimos esa palabra a simplemente decir lo siento y dejar de pecar, como si significara solamente no hagas cosas malas. Pero metanoia literalmente significa cambiar la mente, cambiar la percepción. En otras palabras, aprender a ver de una manera diferente. No se trata solamente de modificar nuestro comportamiento y hacer algo distinto. Se trata de aprender a mirar y vivir la vida
desde una perspectiva nueva. Y eso es precisamente lo que esta práctica de oración puede hacer. Puede enseñarnos a relacionarnos con cada circunstancia de nuestra vida como una invitación para reconocer a Dios y su obra en nosotros. Dios está presente en todos nuestros días. La Escritura dice en el libro de los Hechos que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero muchas veces pasamos por la vida en automático. Simplemente seguimos la rutina diaria, pagando las cuentas, administrando la casa, yendo al trabajo, resolviendo responsabilidades. Y no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros, presente y escondido en nuestros momentos de todo el día. La oración del examen es una maravillosa manera de detenernos y reflexionar sobre dónde está obrando Dios en nuestras vidas. No solamente en las grandes temporadas o etapas importantes, sino también en los pequeños detalles cotidianos donde Él puede estar presente aunque nosotros no lo notemos. Muchas veces vamos tan rápido por la vida que no nos damos el tiempo de detenernos, de reducir la velocidad, de estar en silencio y de reconocer a Dios. Si no conoces el origen del examen, es una oración aproximadamente de 500 años de antigüedad, creada por San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas. Él utilizaba la oración del examen o del examen como parte de los ejercicios espirituales diseñados para ayudar a las personas a caminar hacia la cruz junto con Jesús. Ignacio decía que el examen era una de las partes más importantes de sus ejércitos. Y esto ha sido cierto en mi propia vida. Me ayudó a conectarme con Dios de una manera muy profunda. Él no utilizaba exactamente este lenguaje. La palabra conectarse es una expresión más relacionada con la psicología moderna. Su manera de decirlo era aprender a ver a Dios en todas las cosas. Antes de enseñarte los pasos del examen, quiero aclararte algo. Esto no es una fórmula. No son 5 pasos mágicos para alcanzar el crecimiento espiritual. Es muy fácil convertir las prácticas espirituales en una fórmula, en un sistema que simplemente seguimos. Pero el verdadero propósito de esta oración es servir como un espacio para que nos lleve hacia Cristo y nos ayude a reconocer a Dios. Es un vínculo para aprender a orar sin cesar. El primer paso de esta oración es la gratitud. Y aunque San Ignacio no conocía esto, estudios recientes sobre la oración de Emmanuel y la neurociencia de la gratitud muestra cómo cuando experimentamos agradecimiento, nuestro cerebro abre circuitos relacionados a la conexión y a las relaciones, ayudándonos a vincularnos muchísimo mejor. Yo no entendía por qué la gratitud era tan poderosa, pero San Ignacio comprendía intuitivamente que la gratitud prepara nuestro corazón para estar atentos a Dios. Por eso, el primer paso es expresar aquello por lo que estás agradecido. Normalmente me gusta mencionar 2 o 3 cosas. Puede ser algo tan sencillo como una taza de café por la mañana, o puede ser algo más profundo, recibir un mensaje de un amigo diciendo que pensó en ti y que eso tocó una parte de tu corazón que se sentía sola, sea lo que sea. Otra forma de plantearlo es preguntarte, ¿qué se siente como un regalo hoy? ¿Cuáles fueron algunos regalos que Dios me dio? Y otra pregunta que me gustaría añadir es, ¿cómo me siento al responder a esos regalos? Normalmente, esa pregunta abre mi corazón para poder recibir aquello que Dios quiere mostrarme durante el resto del día. El segundo paso
es revisar el día, caminar nuevamente por lo ocurrido y simplemente observar dónde pudo haber estado Dios, dónde estuvo Dios o dónde pareció estar ausente. Creo que esa segunda pregunta es tan importante como la primera, porque muchas veces cuando pensamos que Dios está ausente, en realidad puede haber estado presente. En realidad Él siempre está presente. Y eso nos da una oportunidad durante la oración para decirle: Señor, no te vi en esta parte de mi vida, cuando tuve una conversación difícil en esta situación en particular. ¿Dónde estabas, Dios? Podemos regresar mentalmente a nuestro día y reconocer dónde estaba Dios en esos momentos en los que quizá no lo vimos. Preguntarle al Señor: Señor, ¿qué momento de mi día fue importante y quieres que lo procese con más profundidad? El tercer paso gira alrededor de dos conceptos importantes, que es la consolación y la desolación. Son palabras que los antiguos utilizaban para describir la postura de nuestro corazón, si estamos abiertos hacia Dios o alejándonos de Él. La consolación responde a preguntas como: ¿cuándo sentí vida dentro de mí? ¿O dónde sentí que me acercaba más a Dios? ¿Dónde experimenté paz? La desolación puede verse así: ¿dónde sentí que me alejaba de Dios? ¿Dónde sentí ansiedad, miedo, desconexión y tristeza? Reconocer esas orientaciones de nuestro corazón delante de Dios puede ser profundamente útil. Otra pregunta que nos puede ayudar a identificar la consolación o la desolación es: ¿en qué momento del día actué desde el miedo o desde la ira? Esto revela dónde estuvimos funcionando desde un lugar centrado en nosotros mismos, un lugar donde no estábamos caminando con el Espíritu de Dios. Y eso puede ayudarnos a abrirnos más para caminar en el Espíritu. ¿Dónde sentí que estaba separado de ti? Es otra manera de preguntar. Muéstrame dónde he pecado hoy. Pero quiero hacer una advertencia importante. Si no aparece nada, si no sientes que actuaste desde el miedo o desde la ira y eres honesto delante de Dios, no intentes fabricar algo. Es muy fácil caer en la obsesión de nuestros errores y enfocarnos demasiado en nuestras fallas e intentar corregirnos por nuestra propia cuenta. Eso no es el propósito. Es importante permitir que Dios guíe la oración. Puedes decir algo como esto: Señor, si he pecado o me he apartado de tus caminos, confío en que tú me lo mostrarás. Si no trae nada a tu mente, simplemente déjalo ahí. Tal vez con el tiempo, durante tus días, comenzarás a notar más cosas. Pero ahí es donde la oración del examen se convierte en un espacio para venir a Dios, compartir esas cosas con Él y procesar qué está ocurriendo durante el día dentro de nosotros. ¿Qué está impulsando estos miedos? ¿Qué está alimentando esta ira? Y así podemos procesar nuestro pecado junto al Señor. El cuarto paso es elegir algo de tu día y orar a partir de eso. Tomar un momento específico y procesarlo más profundamente con Dios. Señor, ¿dónde estabas en ese momento? ¿Cómo puedo mostrarte más atención? ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Cómo puedo cooperar con el Espíritu? ¿Dónde resistí tu Espíritu? Simplemente permanece con el Señor y permite que surja lo que tenga que surgir. Esta oración es poderosa porque puede adaptarse a diferentes temporadas de nuestra vida. El último paso consiste en mirar hacia adentro y tomar una decisión. Puede ser decidir cambiar algo o simplemente mirar hacia adentro y decir lo siguiente: voy a decidir no reaccionar desde el miedo o la ira.
como lo hice hoy. Voy a elegir algo diferente. Voy a elegir buscarte. Voy a decidir prestar más atención cuando tenga conversaciones difíciles o cuando tenga que tomar decisiones. Voy a pedir tu sabiduría antes de actuar. Sea cual sea la situación, se trata de tomar la decisión de hacer lo correcto, de hacer un cambio. Aquí es donde nuestras oraciones pueden transformarse en un aprendizaje real de cómo caminar en el Espíritu de nuevas maneras. Esta oración puede durar 15 minutos o puede durar solamente de 2 a 3 segundos, simplemente diciendo: Señor, estoy agradecido de esto, estoy agradecido de aquello. Solo al dirigir nuestro corazón hacia Dios de esa manera, estamos aprendiendo a orar sin cesar, o sea, teniéndolo siempre a Él presente. Las Escrituras nos dicen que siempre estamos orando. Romanos 8:26, dice que el Espíritu siempre intercede por nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo es ajustar nuestro corazón y nuestra mente a la oración que ya está ocurriendo, abriéndonos hacia ella básicamente. ¿Cuándo deberías practicar esto? Normalmente las instrucciones de San Ignacio eran hacerlo al mediodía o por la noche. Ya al mediodía ya has vivido una parte de tu mañana con Dios y puedes mirar hacia atrás. Eso ayuda a entrenar tu mente para buscar a Dios en el momento presente, aquí y ahora, en lugar de pasar días enteros perdiéndote los movimientos ocultos de Dios. Su recomendación era hacerlo al mediodía o por la noche, pero personalmente prefiero hacerlo en la noche. Eso es una decisión de cada persona. Puedes programar una alarma, si eso te ayuda. Y también te animo a escribir lo que descubres. Con el tiempo comenzarás a notar patrones. Mientras más lo escribes, más ayudas a tu cerebro a procesar lo que estás viendo y experimentando en tu relación con Dios. Así vas creando en tu corazón un depósito de momentos en los que aprendiste a reconocer su presencia. De hecho, tengo un diario inspirado en esta práctica que incluye una sola pregunta del examen como guía. Si te sirve, puedes utilizarlo o simplemente puedes escribir en cualquier diario que tengas, tomando unos minutos para anotar estas cosas. He visto cómo esta práctica ha hecho una enorme diferencia en mi vida. Me ha ayudado a convertirme en una persona más consciente de la oración y a vivir lo que Pablo dice: aprender a orar sin cesar. Si quieres conocer más de Dios y de cómo funciona nuestro cerebro, te animo a ver los próximos videos. Gracias profundamente a todos los que apoyan este canal. Definitivamente no podría sin ustedes. Bye.